Estrategia, mejora continua e innovación, liderazgo y desarrollo organizacional. Estos son pilares que sostienen a cualquier organización. Profesionales con años de experiencia en la aplicación de principios, metodologías y herramientas nos comparten su sabiduría para que juntos podamos aprender y seguir creciendo. Be Better te da la bienvenida y te acompaña en tu caminata por la mejora continua. Recuerda, aprende, aplica y sé mejor. Otra vez aquí juntos en Mejorando entre Amigos. Vamos a echarnos esta temporada que va a estar buenísima. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, Ray, todo bien, muy bien, gracias. Y primero, agradecerte por seguir empujando esta iniciativa que la encuentro realmente muy, muy buena. Muy contento de que sigas siendo parte de esta nueva temporada y siempre un gusto platicar contigo, platicar con el resto y poder actualizarnos en varias cosas relacionadas con los temas que yo creo que en algún momento nos unieron, que tiene que ver con la mejora continua. Así que todo bien y muchas gracias a ti. Fíjate que de la temporada pasada hubo algunas personas que me comentaron, etcétera, pero alguien me dijo que unos de sus estudiantes que están en la licenciatura de ingeniería, que estaban siguiendo los podcasts y que estaban aprendiendo muchísimo, y me motivó porque pienso que ¿por qué lo hacemos? Además de aprender entre nosotros, pues tiene que ver con tratar de motivar y inspirar a las generaciones que vienen empujando fuerte en estos temas de mejoramiento continuo. Claro. Y yo creo que esto que estamos haciendo igual, yo lo veo como un mejoramiento continuo para mí mismo, porque he tratado de escuchar los podcasts, no he tenido oportunidad de escuchar todos, pero he escuchado varios y siempre hay algo que uno va aprendiendo y que va tomando de los consejos, de las experiencias, de los casos que han vivido y eso sirve mucho. Y más ahora que lo comentas, que hay gente que está estudiando y que ojalá esto les sirva, como es esto, como una manera de inspiración o de motivación y para seguir trabajando y desarrollando temas de mejoramiento continuo. Súper bueno. Exacto. Esa parte. Excelente. Oye, pues vamos a entrar en materia porque en esta temporada 3 estamos platicando de diferentes temas que pienso yo que están vinculados con la mejora continua. Y el capítulo 1 hablamos de estrategia, pero en este capítulo me gustaría mucho que tocáramos el tema de liderazgo y cultura organizacional. Y bueno, de entrada me gustaría preguntarte, más que la definición de libro, de texto, ¿cuál es tu propia interpretación acerca de liderazgo y cultura? ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, yo creo que en términos de mejoramiento continuo, de liderazgo organizacional, cuando hablamos de liderazgo, y quizá voy a tocar a veces algunos temas que son como por definición o por libro, pero yo creo que el liderazgo en una organización es fundamental, es un elemento básico y clave y necesario para que una organización pueda alcanzar sus metas, alcanzar los objetivos que se plantea y sobre todo pueda lograr la sostenibilidad del negocio en el largo plazo. Se me hace difícil concebir alguna organización, alguna empresa que pueda pensar en un futuro o en la sostenibilidad del negocio sin tener presente la importancia de contar con un buen liderazgo. Y en términos de lo de mejora continua, es prácticamente, creo yo, imposible lograr generar una cultura de mejora continua en una organización sin un liderazgo visible y presente en la compañía. A veces, no sé, en mi caso, de repente llegan personas y me dicen, oye, nos queremos embarcar en empezar a implementar Six Sigma o Lean o, no sé, ciertas herramientas de mejora continua en la organización. Entonces no sabemos por cuál partir, si tendríamos que estar haciendo entrenamiento de Green Belts o si iríamos a entrenar a contratar a una empresa externa que nos ayude a desarrollar todo eso. Y cuando me han preguntado esas cuestiones, yo lo primero que les aconsejo es
que se hagan la pregunta primero de por qué quieren hacer mejora continua, o qué es lo que quieren lograr cuando dicen que quieren adoptar la filosofía Lean o cuando quieren implementar Six Sigma. Y la segunda que yo les digo es si realmente el top management de la organización una cree y está convencido de que esos son los siguientes pasos que quieren hacer. Y que puede ser que en algunas otras cosas el enfoque del bottom-up funcione, pero cuando uno quiere generar, eso es en mi opinión, realmente una cultura de mejora continua, tiene esto que partir por el liderazgo de la organización. Es al revés acá, es como del top-down. Entonces, realmente el buy-in tiene que venir desde el liderazgo de los ejecutivos de la organización, que tengan muy claro por qué lo quieren hacer, para qué lo quieren hacer y que ellos están convencidos que eso es lo que quieren para su organización y que les va a venir a ayudar a cumplir las metas o los objetivos que se están planteando. Y en mi caso ha sido muy notorio en algunas organizaciones ver cómo la adherencia que hay hacia la generación de una cultura se basa mucho en qué tanto compromiso haya por el liderazgo de la organización. No sé, así como manera de ejemplos, yo trabajé en una organización donde partimos la transformación cultural desde cero. Nunca se había hecho ningún esfuerzo por implementar algo de mejora continua. Y claro, partimos asegurando que el liderazgo quisiera hacer esa implementación y haciendo entrenamientos con todo el equipo ejecutivo, o sea, desde que conocieran los orígenes, los principios de Lean, algunas de las herramientas, que experimentaran ellos ir a hacer el Gemba Walk, que supieran qué es un Value Stream Mapping, etc. Y eso yo creo que ayudó mucho para entender cuando nosotros les hablamos, es que estamos haciendo un evento Kaizen, o un taller Lean, o una 3, etcétera, sobre qué cosas estábamos nosotros trabajando y por qué lo estábamos haciendo. Y también ha habido otras organizaciones en donde he llegado que ya está el esfuerzo y he llegado un poco más como a reforzarlo porque en algún momento como que eso, como que se vino abajo y uno se da cuenta que es porque empiezan a cambiar los liderazgos y el tener, bueno, no sé la palabra, champions o gente que realmente soporte esa adopción de una transformación cultural, porque al final es eso, yo creo que hace la diferencia. El liderazgo, yo creo que lo que tiene que tener también muy, muy claro es que cuando nosotros hablamos de mejoramiento continuo, estamos hablando de generar una cultura. Yo entiendo y a mí me ha quedado muy claro con el paso de los años de que obviamente tiene que haber un retorno para las organizaciones, ¿no? Porque de repente los gerentes te dicen, oye, estás quitándome 10 personas para un entrenamiento, tengo que pagar los coffee breaks, las instrucciones y todo eso, ya, y cómo vamos al final, ¿no? Cuántas iniciativas, cuántos ahorros, etcétera. Que yo creo que eso no está mal, ¿eh? O sea, que no se me interprete, pero yo siempre la contrapregunta le digo, ok, estamos de acuerdo en eso, pero hay que pensar que esto al final lo que queremos es generar una cultura de mejora continua, algo que sea sostenible en el tiempo y que el que esté yo o no esté yo o ciertas personas esté realmente inmerso en la organización y que se dé esa parte. Pues cuando hablamos de liderazgo y cultura, yo creo que son dos términos que van muy, muy de la mano, y más cuando se quiere hacer mejora continua. Cuando se habla, por ejemplo, en términos de liderazgo y me dicen, oye, ¿cómo lo vamos a abordar? Y empieza a hacer negociaciones de, no te puedo dar tiempo completo a las personas por 2 semanas, es que sea una, etcétera. Yo lo que le digo es que lo que, entre comillas, menos me preocupa es la parte técnica, porque uno le puede pasar el material, le puede pasar un video, le puede pasar un libro, sino realmente empezar ese ambiente, generar ese ambiente de mejoramiento continuo, que empiezan a vivir o experimentar lo del tema del uso de las herramientas, que empiecen a vivir cómo es trabajar en equipo para enfocarse en solucionar problemas que quizá en algunas ocasiones no se ha encontrado cuál es la causa raíz y que necesita tener una metodología más estructurada a través de una 3 o alguna otra herramienta que les ayude a abordar el problema que se están enfrentando. Entonces, cuando uno tiene presente que lo que tienes que lograr es hacer esta transformación cultural, hay que saber cómo enganchar con el tema de liderazgo, porque ahí es cuando se nota realmente cuando una organización está comprometida o no.
Cuando el liderazgo realmente está dispuesto a apoyar la transformación, a estar promoviendo y un poco como que seas motivando a la gente que haga esto, cuando se da los espacios para ser parte de los entrenamientos, cuando hacen, por ejemplo, que se les pide tener como un liderazgo visible a través de hacer el Gemba Walk, visitar las plantas, visitar los procesos, etcétera. Y cuando también están dispuestos a proveer como feedback, el coaching a los equipos, etcétera, teniendo un poco más de liderazgo visible en esa parte, es cuando ayuda a que se vaya generando este ambiente o esta implementación de la cultura en la organización. Y obviamente tienen que estar también ahí cuando, y eso lo he comentado, o sea, las transformaciones culturales, las implementaciones pasan como por olas, por ciclos, ¿no? A veces estás en la parte alta, todo funcionando bien, y de repente estás en la parte baja donde cuesta que se desarrollen los proyectos, se empiezan a trazar, los agentes de cambio quizá empiezan a perder un poco de motivación. Bueno, ahí también el liderazgo entra a jugar un papel muy importante, ¿no? A saber cómo reencantar a la gente, a seguir apoyándolos, a seguir facilitando los espacios para que se haga la mejora continua. Yo creo que el liderazgo es fundamental también en eso, ¿no? O sea, hay veces que uno dice, oh, ya tengo tantos proyectos en marcha y la verdad es que no todos van a ser exitosos. O sea, hay una tasa de proyectos que van a fallar. Bueno, ¿qué tan dispuestos estamos a que dejemos a la gente que falle en su esfuerzo por implementar la mejora continua? Pero el liderazgo es fundamental en estar apoyando todo eso, en saber dónde enfocar a los equipos, en dónde priorizar los esfuerzos, en dónde apoyarlos, en dónde dar esa visión. Algo que me llamó mucho la atención en una planta donde se hizo lo de mejora continua, se partió con la parte de lo de 5 S y el gerente general, y eso yo lo veo como parte del liderazgo, y él entendía muy bien el concepto de línea y lo que había detrás, y él puso la aspiración y decía, yo lo que quiero es que el proceso, para no hablar con cosas en particulares, yo lo visualizo como un quirófano. Y la gente se volteaba a ver y decía, como un quirófano, si nuestro proceso per se, no se tiene mucho material, que de repente partículas y hay que estar limpiando y todo eso. Y cuando uno ve las fotos como del antes y el después, es impresionante cómo esa visión que puso el liderazgo se ha ido construyendo con el paso del tiempo. No es un quirófano, no, pero entre plantas hermanas, que hace lo mismo, que tienen los mismos procesos, pero que tienen liderazgos diferentes, se nota cómo está esa cultura de mejoramiento continuo, esa cultura de enfoque de ese 5S, y es una planta realmente limpia, ordenada, estandarizada. Y la diferencia, o sea, cuando me han preguntado, la verdad es que es el liderazgo que le supo poner la visión, que supo apoyar, que lo supo impulsar, que va y se hace los recorridos, que platica con la gente, que está presente. Entonces yo creo que esa es fundamental para ir generando esta cultura de mejora continua. No, hombre, nos regalaste una serie de ideas y de aprendizajes muy profundos acerca de este tema que tú haces mucho énfasis, que dices el liderazgo visible, y nos diste en lo que nos explicaste muchos ejemplos de qué es, ¿verdad?, ser un líder visible. Algo que a mí me gusta mucho del modelo de liderazgo de mejora continua es la simplicidad, porque cuando uno estudia este modelo de liderazgo de Toyota, se da una cuenta que tiene este componente que es la humildad, ¿verdad?, del liderazgo, el respeto, que es pensar en los demás, vamos a decirlo, antes que en nosotros mismos, y Kaizen, que es mejora continua. Pero digo, me llama mucho la atención el tema de humildad, ¿no? Y me gustaría que a lo mejor nos platicaras un poco más también cómo, porque cuando estás en posiciones de liderazgo y sobre todo estás en niveles altos, a veces el ego, ¿no?, nos traiciona y nos hace pensar que pues no, o sea, no necesitamos cambiar, o que los que tienen que cambiar son ellos, ¿no? Y no soy yo como líder.
¿Cuáles son algunas de tus aprendizajes o algunas de tus experiencias con este tema de la humildad en el liderazgo? Sí, bueno, ahí coincido contigo. Yo creo que es fundamental siempre cuando uno trabaja en estos temas, o sea, como el by the book de Toyota, ¿no? Mantener la humildad, el respeto y seguir haciendo mejora continua. Y yo creo que la humildad parte por las personas que, por ejemplo, en nuestro caso, quienes lideramos este tipo de transformaciones. Mm, Porque, y lo menciono porque, sobre todo cuando empiezan a tener buen desempeño y empiezan a ver los resultados, a veces se tiende a personalizar que los resultados es de la persona quien está liderando la transformación. En este caso puede ser tú, puedo ser yo. Entonces yo, por ejemplo, en ese caso, ¿qué hago? Es que yo siempre he dejado que los agentes de cambio, los líderes de equipo, la gente que desarrolla los proyectos sean quienes presenten los resultados. Nosotros creo que un poco nuestro rol de un punto de vista de la humildad, somos quienes estamos detrás de escena, un poco como dirigiendo, moviendo los hilos, pero los protagonistas, los que salen al escenario son las personas que están realmente haciendo el trabajo de mejoramiento continuo. Por ejemplo, en mi experiencia cuando hemos hecho transformaciones desde cero, empezamos a identificar obviamente en qué proceso, en qué área nos vamos a enfocar y vamos a trabajar, pero también nos enfocamos en definir un buen equipo multidisciplinario, gente de mm, producción, de mantenimiento, de calidad, de seguridad, etcétera. Y algo de lo que comentamos como parte del entrenamiento es que ahí se olvida el tema de las jerarquías, de los roles, de la posición dentro de la organización. Somos un equipo y incluso nosotros inventamos que participen los mismos operadores del mm, equipo. Y aquí no se trata de, oye, porque yo soy el supervisor, yo tengo las respuestas, ni nada de eso. Todos somos iguales, debemos tener la humildad y la experiencia que tenemos para compartir y ver las soluciones. Y la idea de mejora, el conocimiento no vale más porque tú seas un gerente, un supervisor o algo. Y ujú, esa es una de las cosas que ponemos muy en claro sobre la mesa. Por ejemplo, en nuestro caso, que es que nosotros te ayudamos a diseñar las transformaciones, tenemos mucho ojo en saber seleccionar quiénes van a ser los líderes de los equipos. mm, Los líderes de los equipos, tocando otra vez o basándonos en el tema de liderazgo, no pasa por quién es el que sabe más, no es un liderazgo técnico, sino es un liderazgo de personas que pueden hacer trabajar al equipo, que lo mantengan unido, que mm, los rete, que los empuje, etcétera. Y ahí me ha pasado de todo, o sea, nosotros hemos hecho a veces como selecciones muy buenas de líderes y en otras veces nos ha pasado que después de la primera semana de entrenamientos, aplicando como el fail fast, lo llamamos, le damos las gracias y hacemos el cambio. Y hay veces que no es por un tema de conocimientos, lo que yo decía, pero cuesta a veces como que articulen los equipos, que los empujen, que los desafíen, mm, etcétera. Entonces, la persona que pasa a liderar este tipo de equipos de transformaciones siempre tiene que mantener esa humildad y saber, mm, obviamente, apretar, contener, pero también exigir los resultados, pero siempre como desde la postura de lo que tú mencionabas, desde el respeto, desde la humildad. Una vez también por diseño nosotros, bueno, cuando llegué a una empresa que estábamos partiendo de cero, yo pedí como un informe de cultura de la organización y era una organización muy jerárquica. Entonces, por diseño, ¿qué fue lo que hicimos? Porque ellos están muy acostumbrados a que, es que mi jefe lo dijo y esa es la solución y no pienso en alguna otra cosa. Y mi jefe siempre me ha dicho que así lo hemos hecho y tengo que seguir a pie de la letra eso. Entonces, ¿qué ujú, hicimos por diseño? Sacamos todo lo que es como los mandos medios de, de esta primera fase de implementación. Y lo que sí les pedíamos es que al final de cada día asistieran a la sala en donde hacíamos los entrenamientos y que los grupos les presentaran a ellos los avances, pero sin que ellos pudieran decir, no, es que no es así, va ujú, por el ujú, otro lado, etcétera. Eso por diseño porque sabíamos que si involucramos a ellos durante la etapa de la transformación, iban a empezar a sesgar por la cultura que está dentro de la mm, organización. A lo que voy con esto es que cuando uno
empieza a implementar las metodologías de mejora continua, tiene que saber también con qué cultura estás lidiando la organización y tenerlo presente. Eso lo hicimos por diseño, que nos funcionó bien al inicio. Pues después nos generó un segundo tema, que fue que conforme fue avanzando, hicimos una encuesta para ver qué tanto había penetrado durante un periodo casi de un año el tema de mejoramiento continuo, etcétera. Y en la encuesta lo que arrojó es que en la parte como de arriba estaba bien implementada y en la parte de abajo también, pero en la parte media como que era algo que se veía todavía muy, muy lejano. Y claro, entonces ahí tuvimos como un trade-off, porque por diseño dejamos afuera como para dejar que dejamos afuera, me refiero a esta parte intermedia de liderazgo, para no sesgar y por parte de la cultura propia de la organización, pero después obviamente ellos estaban quedando como rezagados. Y bueno, ahí hicimos un entrenamiento especial, los empezamos a sumar, les dimos un rol que le llamamos como de boss coach, entonces los metimos en los equipos para que les empezaran a dar otra visión, etcétera. Pero todo eso es de aprendizaje que te van dando los años y que te das dando cuenta que siempre tienes que ser de la mirada de la humildad, del respeto y de la mejora continua. Sí, fíjate que me gusta mucho esto de lo que nos estás enseñando acerca de que la implementación de la mejora continua no es una receta de cocina y que tiene que ver mucho con el estado de la organización o del grupo donde quieres implementar la mejora continua y alistamiento, ¿no? De qué tan listos están para poder cambiar. Y de hecho, te puedo decir que a través de los años, para mí ha sido muy claro que hay grupos, organizaciones que están listas. O sea, ellos no saben cómo, o sea, no saben en sí las herramientas tácticas, pero mentalmente ellos tienen claro que quieren el cambio, que quieren avanzar en las mejoras, etcétera. Y cuando yo encuentro ese tipo de grupos o organizaciones, pues de verdad les digo, ellos no me lo creen porque les digo, ya el trabajo ya está como al 80% y me dicen, pero si no hemos empezado, le digo, no, pero es que me queda muy claro que tienen esa visión, tienen o sea, están listos para absorber todo lo que les tengo que enseñar, ¿no? Pero en cambio, cuando no está eso, nos podemos pasar años, ¿no? O sea, tratando de ponerlos en ese estado donde ya se encuentran listos para poder avanzar con velocidad. Entonces, esto que tú nos estás enseñando acerca de hacer una evaluación acerca de dónde está la cultura de la organización y hasta verlo por grupos, creo que puede ser una herramienta muy, muy valiosa. Oye, una pregunta, porque me gustaría que nos ayudaras en esto. Si hay una persona que quiere comenzar a implementar mejora continua, sea en una organización a nivel macro o a lo mejor en una unidad o en un equipo, ¿cómo empiezan? O sea, ¿cómo le hacen para abordar este tema de liderazgo y de mejora y de cultura para poder empezar? ¿Cómo recomendarías tú o cuáles son algunas de tus aprendizajes que has tenido para que la gente pueda como empezar a accionar esta parte? Yo creo que ahí me voy a referir a algo que tú ya acabas de mencionar, Ray, pero yo creo que cuando alguien se acerca y tiene interés de empezar a hacer este tipo de adopción o de transformación de mejora continua para su organización, hay que saber entender en qué momento están y por qué lo quieren hacer. Y entender, y va de la mano también en lo que hemos estado conversando, de cuál es la cultura de la organización. Yo creo que la primera pregunta que se tienen que hacer es ¿para qué lo quieren hacer y por qué ahora? Porque hay veces que me ha tocado que realmente hay organizaciones de que, es que también la competencia lo está haciendo. Y ahí, ¿me explico? Y probablemente hay organizaciones en las que tú dices que están 80% listos y tienes que llegar nada más a facilitar y dar el empujón para que se atrevan a
a tirarse a la alberca, por así decirlo. Ujú. Pero hay organizaciones en las que están completamente en cero y que van a requerir un poco más de tiempo. Entonces yo creo que, y esa es función, yo creo, de liderazgo, o sea, hacerse esa pregunta, o sea, ¿por qué lo quiero hacer y por qué ahora? Ujú, Y una vez que ujú. tengan como respondido eso y que estén convencidos de hacerlo, es también, bueno, qué tanto el equipo que está debajo de ellos está dispuesto a empezar esa transformación. Estamos de acuerdo a embarcarnos en esta jornada que tiene un inicio, pero tampoco tiene un fin. El tema es que a veces ven de Mm, implementar Lean y te dicen, ¿y cuánto tiempo tarda? Como si fuera un proyecto le pudieras poner límite. Dice, de 2 años y estoy listo. La verdad es que no, o sea, Toyota que lleva más de 70 años trabajando en esto y no podríamos decir que ya terminó de hacer sus eventos Kaizen o que ya es Lean. Claro, tiene muy avanzado el camino, pero yo creo que hay que hacerse preguntas si están dispuestos a avanzar en esa parte. Algo que está, o sea, que me ha tocado en mi experiencia y que hemos pedido y que es rol de liderazgo es que empiecen a trabajar en un plan comunicacional de la historia del cambio. ¿Por qué mm, quieren hacer esto? Hacia dónde vamos? Y ahí depende mucho de las empresas. Hay empresas que adoptan esto como a modo de supervivencia, como que dicen, no sabes qué, estamos en las últimas y si no hago mejora continua, puede ser que no mejore temas de calidad y al no mejorar los temas de calidad no vendo y no tengo ingresos. Hay empresas que están muy bien y que están haciendo el paso que le llaman como de from good to great y que ujú, deciden adaptarlo porque va a ser la herramienta que te va a ayudar a hacer el paso de ser muy bueno a ser excelente en lo que estás haciendo. Entonces también esa historia del cambio es importante que sepa, que la tenga clara la persona que lo quiere implementar y que lo sepa articular y que lo sepa comunicar a la organización. ujú. Entonces, Me gusta ¿qué? mucho eso. Ujú. Sí, sí, dale, dale. No, porque pasa por varios temas. O sea, claro, tenemos que ver cuál es la conexión con el negocio. Eso es bien importante, pero yo a la persona que está liderando esto, yo le diría, o sea, para que puedan darse esas condiciones y además de tener esa historia de cambio bien comunicada de por qué lo vamos a hacer, él tiene que saber que una de sus funciones principales va a ser que él es el primero en tener que hacer role modeling de esta transformación. Mm, Si yo veo que mis líderes, mi jefe, mi gerente empiezan a comportarse de manera distinta, empiezan a hacer las cosas de manera distinta, empiezan a comunicar cosas más enfocadas a la mejora continua, es más fácil que yo adapte mi comportamiento y vea sobre eso. Otra de las condiciones yo creo que tiene que ver un poco con lo que lo había mencionado, pero se tiene que asegurar de que la gente entienda cuál es el rol y por qué ellos son importantes dentro de esta transformación. O sea, ¿qué se espera de mí al ser yo parte de esta transformación o de esto que queremos lograr de implementar o de generar una cultura de mejora continua? También como liderazgo, y eso es, yo creo que a veces, en mi experiencia, a veces dejamos de lado es el tema como de tener un buen sistema como de incentivos y mm, a veces, ¿por qué no? Hasta de consecuencias, ¿no? Vamos a ir esto, ok, y bueno, en Estados Unidos me gusta mucho el concepto ese que dicen, bueno, what's in it for me, ¿no? O sea, ¿qué mm, gano yo? Claro, porque a veces decimos, no, y con esto la organización esperamos que incremente sus ventas en tanto, mejore sus ingresos en otro tanto, que no sé, tanto desperdicio se reduzca y genere ahorro. Ya, pero a mí, ¿qué gano yo al estar en todo esto? Y eso también es importante bajarlo, comunicarlo. Y por último, darle a las personas como las herramientas, las habilidades, o sea, proporcionarle entrenamientos para que puedan desarrollar las habilidades, las capacidades necesarias para formar parte de esta transformación. Y eso creo que es fundamental como parte del liderazgo, si quieren hacer todo esto. Pero ahí te interrumpí. sí. No, 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 excelente. De hecho, eh, la idea era esa, que nos explicaras más ese concepto. Y algo que me gustó mucho fue que, de hecho, esto me lo mandó uno de mis amigos con quien estábamos haciendo una implementación en un país, y me mandó un video y me dijo, mira, este video está buenísimo. Y hablaba, el tema era liderazgo humano, porque es una tendencia ahí tanto nueva de liderazgo humano, así le llaman.
Y la persona que estaba hablando, y mi amigo me dijo, mira, en el minuto tanto va a empezar a hablar de mejora continua. Okay. Y lo que estaba explicando él es lo que tú nos estabas diciendo. Y decía él que la mejora continua en un nivel más profundo le da propósito a la vida de las personas. Okay. Y él explicaba de que, o sea, no es lo mismo que tú vayas a trabajar a una organización en donde tu jefe te va a estar diciendo qué hacer y básicamente tú eres un robot, Ejecutor. ¿verdad? Ejecutor, a que llegues a una organización como la que estás describiendo, en donde te estén dando las oportunidades para que tú, con tus ideas, con tu esfuerzo, hagas el tipo de cambios y transformaciones que tú mismo o con un equipo consideran que son importantes. Y entonces él lo explicaba desde la perspectiva de cómo incluso la calidad de vida de las personas en sus familias, con el rol de esposo, con el rol de papá, cambia, ¿no? Y hace mucho énfasis él en esto que tú dijiste también del tema de los reconocimientos, ¿verdad? Porque, o sea, imagínate la crisis a veces en la que estamos en las organizaciones donde las personas tienen pánico de hacer un error porque saben que Claro. van a perder su trabajo, etcétera, ¿no? A diferencia de una organización como la que estamos nosotros visualizando, que es una organización donde hay mejora continua, donde las personas son autónomas, donde pueden cometer errores, donde el jefe está más bien apoyando, etcétera, pues es un cambio totalmente radical, ¿no? Y creo que para mí me queda muy claro que necesitamos más de esta cultura de mejoramiento continuo en cualquier contexto, en cualquier país, y por eso también me gusta Industria. mucho, sí, por eso me gusta mucho lo que significa la mejora continua en el sentido de que es transferible, o sea, todos los conceptos que estamos platicando, tú lo has aplicado en minería, pero vienes también de McKinsey que lo aplicaste en muchos ámbitos, en la parte nosotros lo aplicamos manufactura, o sea, esto tiene una aplicación muy general, ¿no? Sí, muy general, muy transversal. Yo creo que eso es como las bondades de lo que tiene la parte de mejora continua, que sea un proceso de manufactura, un proceso transaccional, una industria minera, farmacéutica, etcétera, son herramientas que puedes implementar y que está comprobado que puedes tener resultados. Yo creo que esa es como la bondad y de las cosas que uno debe de aprovechar cuando estamos hablando de esto, ¿no? De generar esfuerzos de mejoramiento continuo. Obviamente, y retomando el tema, por ejemplo, lo que empezamos a conversando hoy, bueno, entendiendo cuál es la cultura que hay de esa organización, qué tan listos están, cómo es el trabajo que se da, por ejemplo, una vez llegamos a una organización donde se notaba que el equipo ejecutivo muy bueno técnicamente, muy buenos en lo que hacían, pero poco trabajo en equipo en esa parte. Era un poco más como trabajo en silos. Entonces, cuando tú empiezas a hacer lean y empiezas a romper de que, oye, yo llamo a gente de tu área, de mi área y de otra área a trabajar en conjunto, igual empieza a mandar mensajes distintos, ¿no? De, oye, algo distinto tenemos que hacer si queremos avanzar en este tipo de cosas. Entonces, hay que saber cómo entender o leer en qué etapa de madurez están, cuál es la cultura que está ahí, cómo se trabajan, cómo se relacionan, cómo se comunican las cosas. Y no sé, probablemente también te ha pasado, pero de repente llegas a una organizaciones que hasta cuando platicas con ellos te das cuenta del avance que están porque usan muchos términos ya técnicos. Ah, no, es que nos vamos a juntar y vamos a hacer un Kaizen. Oye, ¿te acuerdas del A3 o hicimos un BCM? Y llegas a organizaciones que probablemente nunca habían escuchado ni siquiera lo que era Lean y les puedes contar cualquier cosa y lo van a dar por hecho. Pero eso, yo creo que es de los indicativos que muestra cómo se va generando esa cultura, también en cómo se conversan las cosas, cómo se abordan los problemas, cómo se discuten los próximos pasos. Yo creo que eso es algo que se va notando y que va generando cultura al momento de ir implementando estas herramientas.
Sí, algo también dentro de los ejemplos que estás diciendo, se me vino a la mente un caso donde hicimos implementaciones de Kaizen, empezamos a hacer talleres, etcétera, y hubo un gran avance, no sé, en los siguientes 2 años, ¿no? Y ya después, como tú dices, yo cambié de organización, hubo muchos cambios en liderazgo, etcétera, y regresé a hacer un tema de consultoría con esta organización. Y Ok. se me figuraba como cuando haces una carne asada Ya. y quieres volver a prender el fuego y te Claro. asomas y todavía ves unos Una cuantos, bracita por ahí. unos bracitas y entonces, pero es bien interesante porque algunas Sí, veces, y ¿sabes qué fue lo primero que me acuerdo que hice cuando llegué en esa segunda ocasión? ¿Dónde están las bracitas, no? O sea, claro. todavía están esas bracitas y cuando traes las bracitas, ¿verdad? Y entonces empiezas a aprender, oye, pero ¿qué pasó? Pero si estábamos así, así, así. Y entonces te cuentan, como decías tú, la historia, ¿verdad? De lo que pasó. Puedes rápidamente detectar Claro, dónde están como dónde falló el sistema, pero claro. también es importante resaltar que para poder volver a aprender el fuego es más fácil porque esas Claro. bracitas, ¿verdad? Ya vivieron esa experiencia y saben, ¿verdad? Sí. El potencial, vamos a decir, que se tiene. Entonces, me llamó la De atención rescatarlas. los casos que planteaste, pero esta es el de Sí, las brasas que todavía existen. sí, sí, totalmente. Y yo creo que en realidad hay veces que son esas como bracitas las que hacen que las transformaciones, la cultura de mejora continua se mantenga. Y es un liderazgo que, un poco lo que mencionamos desde la parte de la unidad, ellos juegan un rol de liderazgo que no está dado por un título, por una posición dentro de la organización o por el organigrama. O sea, también ellos ejercen un liderazgo desde su lugar de trabajo que ayuda a que estas cosas de mejora continua se sigan dando dentro de la organización y que aunque sean las Oye, bracitas se mantengan. sí, y fíjate, se me vino a la mente otro caso, ahorita que estamos Sí, ya entrando en el tema se me vino otro caso que también es muy, muy, me ha pasado varias veces, que llegas a una organización y como dices tú, empiezas a preguntar, oye, ya se ha hecho esto, y no. Sin embargo, empiezas a enterarte que hay personas que sí tienen la capacitación, ¿no? Oye, que ok, fulanito que sí, es Green Belt y que perenganito que ha hecho mapas de proceso y algo que yo me he dado cuenta y digo, es pertinente al tema de cultura, ¿eh? Que lo que ha pasado es que la cultura de la organización no ha permitido que esas personas logren eh, tomar el liderazgo, enseñar, compartir ideas. Entonces están como en cierta manera como recesivos, ¿no? claro, Ellos conocen y vas y ves las cosas que ellos están haciendo, digamos, dentro de sus áreas y claro, dices, "Oh, por pues supuesto, o sea, bueno, me queda claro cómo esta sí, persona está liderando así, pero entonces ahí el trabajo que me ha tocado es, vamos a conocernos, o sea, vamos a empezar a que esa comunidad de personas que sí sabemos qué es la mejora continua, etcétera, nos conozcamos, porque entonces la sinergia que se va a poder lograr a partir de conocer que sí. muchas personas pensamos igual y queremos cambios buenos para la organización, etcétera. Entonces creo que también ese tema de saber identificar quiénes son esos líderes y quiénes son esas personas que tienen esa mentalidad de mejora continua es importante, ¿no crees? Muy, muy importante. Yo creo que eso que mencionaste es muy relevante saber como primero mapear o identificar quiénes son esos talentos y que tú sabes, eso no sé cómo transmitirlo, pero a veces tú ves a las personas y por verlos y como platicas, dices, este es un excelente Mm. green belt o tiene madera para desarrollarse dentro de excelencia operacional, mejora continua, como se le llame. No sé cómo transmitirlo, pero quizá tú me entiendes porque te ha pasado, que empiezas a platicar y te explican la forma en cómo conceptualizan los procesos, los resultados, Mm. etcétera, y tú sabes que son
como diamante en bruto que te pueden apoyar mucho dentro de esa área. Y ese es el agente de cambio que hay que cuidar y que potenciar y ver cómo desarrollar en el área para que sean, de alguna manera, desde la parte positiva, como infectando al resto y vayan haciendo ese contagio de cómo avanzar en esa parte. Eso me ha pasado y creo que es muy, muy relevante. Lo que ahí es difícil es cómo logras hacer que la parte que está arriba realmente compre y adopte también este tema, ¿no? Y no quede, porque también, seamos sinceros, ¿sabes? Crea frustración, ¿no? O sea, el ver que tu jefe o está no alineado con eso, que piensa distinto, o que ve la mejora continua como una pérdida a veces de tiempo, o simplemente hasta como trabajo extra. Entonces, ¿cómo avanzamos con eso? A mí me toca a veces tomar las decisiones de que decimos, oye, es necesario abrir un proyecto en tal proceso, en tal área, y tú sabes que el responsable de ese proceso, ese área es, no quiero decir anti-lean o anti-mejora continua, pero todavía no lo tiene como comprado. Y yo, por ejemplo, ahora lo hago quizá o lo empiezo a hacer más con la experiencia, pero no partimos el proyecto hasta no tener las condiciones de desarrollarlo. Porque si no, es lanzar a un equipo a un precipicio contra una pared y estar chocando y chocando y chocando con poco avance, que luego genera frustración, que no genera resultados, que no puedes utilizarlo como un caso de éxito. Entonces oye, paremos, esperemos, tratemos de ir avanzando en convencer a la parte de arriba, en mostrarle las bondades de esto, en hacer que se vaya sumando, que lo vaya comprando, etcétera. Y a veces lo que hemos hecho es que vea resultados, pero de otra área. Entonces agarramos otra área en donde hay un liderazgo más abierto a implementar cosas. Y cuando empiezan a ver que hay resultados, después se voltean las cosas, porque ellos mismos son los que te empiezan a decir, oye, ¿y cuándo vienen a mi área? Bueno, platiquemos, sentémonos y ahí lo definimos. Y eso es parte de entender la cultura, de entender cómo son los liderazgos y saber cómo empezar a trabajar en esos temas una vez que se estén o que tengan las condiciones dadas. Sí, fíjate que me recordó que en esta organización donde estuve en el ciclo pasado, veía yo tantos líderes tan buenos y yo les decía, es que si te das cuenta que tu liderazgo es un liderazgo propicio para todo el tema de la mejora continua, y ellos no lo veían, o sea, ellos simplemente lideraban de cierta forma, pero era para mí muy claro que en esos tipos de liderazgo, de esos proyectos que haces referencia, sí van a poder prosperar. Entonces, eso que dijiste también acerca de la entrega de resultados es fundamental, ¿verdad? Porque si no, yo les decía algunas veces a los equipos, por favor, o sea, tenemos que entregar resultados, porque si no, claro, va a ser, la resistencia al cambio va a incrementarse mucho más, porque las personas van a decir, "Oh, ya ven, les dije, o sea, estas personas estuvieron una semana y no hay resultados". Entonces, la entrega de resultados creo que es algo muy, muy importante para poder fortalecer la cultura y la credibilidad del liderazgo en la mejora continua. Oye, Oscar, fundamental. ya nos tenemos que ir, pero algo siempre les digo a ustedes, ¿cómo les gustaría cerrar? ¿Qué mensaje les gustaría dar a las personas que a lo mejor nos escuchen? ¿Cuál sería tu último mensaje para esas personas? Bueno, hablando del capítulo que estamos en el día de hoy de liderazgo y cultura, un poco resumiendo lo que mencioné al principio, yo creo que uno no puede hablar de mejora continua sin tener presente estos dos factores que son críticos y relevantes. Un liderazgo que esté comprometido, que realmente entienda y sepa por qué y para qué quiere hacer esto, es importante. Y pensar que ese es un esfuerzo para generar una cultura de mejoramiento continuo. Entiendo perfectamente lo del tema de los resultados, ¿no? Ahí nada más como manera de anécdota, cuando a mí me tocaba partir de cero, lo que yo les digo es, estamos los proyectos que nos hagan tener una cuenta bancaria, por así decirlo, que nos permita después hacer el resto de los proyectos. Entonces hacemos y priorizamos proyectos que
que nos den buenos resultados, que se muestren resultados positivos a la organización, y eso te da un respaldo para después quizás hacer proyectos que son más complicados porque ya tienes ese saldo en la cuenta que de alguna manera puedes utilizar para pedir recursos, para comprar más tiempo, para enfocarte en algunas cosas. También eso hay que saberlo manejar cuando está haciendo este tipo de cosas, pero pensar en eso, que es una transformación cultural con resultados en el negocio, pero que lleva tiempo y que va a pasar por altos y bajos como cualquier otro, y no bajar los brazos en ese sentido. Yo creo que es importante seguir empujando, comprometiendo al liderazgo para generar esta cultura a través de esos carboncitos que todos mencionamos, que son quienes realmente hacen que se sostenga esto a lo largo del tiempo. Excelente. Pues muchísimas gracias, Oscar, por tu tiempo, y vamos a comenzar a plantear cómo sería nuestra temporada 4, pero quizá me gustaría en la temporada 4 que habláramos un poco más de herramientas, porque hay muchas herramientas que podemos aplicar a estos temas, y a lo mejor la próxima nos metemos en eso. Pero por lo pronto, muchísimas gracias, te damos Oscar, las gracias y te recordamos seguimos en contacto. que no te pierdas Claro que los sí. capítulos Gracias a ti, de Ray. esta temporada para que sigas aprendiendo y podamos seguir creciendo juntos.